25 años de ordenación sacerdotal. No es tan agradable uno hablar de uno mismo. Para mí es bien difícil eso. De todas maneras, hoy son 25 años, ¿verdad? Y seguro puedo decir algo de mí. Entonces, aquí uno puede tener la sensación de que todo el esfuerzo, la dedicación, el denuedo, puede ser un camino en el que uno se sienta quizá cansado y que lo que siembra y el esfuerzo que hace y se gasta las fuerzas, como que es viento todo. En mi caso, amigo, debo decir que no, que para mí es todo lo contrario. Es decir, todos estos años, 25 años de vida sacerdotal, sí tiene sentido cada gesto, cada acción significativa o silenciosa o discreta que yo realice. De manera que para mí la vida sacerdotal sí tiene un sentido. Nunca he sentido así como la futilidad o para decirlo con una palabra más asequible, la inutilidad. Es decir, nunca he sentido mi ministerio sacerdotal como un ministerio inútil, aunque a veces uno escucha en los medios de hoy en día, en redes sociales y demás, a veces cuando yo escucho para criticar que dicen, ¿y qué produce un sacerdote? Y yo, bueno, que sí, que producimos algo muy bueno. Es decir, el apoyo a la gente, la oración, el dar consuelo en los momentos difíciles de tristeza, ¿sí? Entonces, tiene todo un gran valor para mí, es muy significativo. Y miren como dice el Salmo de este día, te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Contar la vocación mía, no quise escribir, aunque yo siempre puedo escribir muchísimo, pero varias veces tomé para el celular, para abrir el programa de escritura del Word, lo tomé varias veces para escribir y volví lo solté. Y solamente escuché como esa voz que me decía, cuenta mejor, cuenta. Y en 25 años son muchas cosas que se pueden contar. Sí, fuimos ordenados 25 sacerdotes, un día como hoy, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, allá en Santo Domingo. Estaba recién inaugurado en esa época. Y entonces fue muy bonito porque fueron 25 sacerdotes que nos ordenamos allí, con una particularidad un poco extraña, y era que como cada sacerdote tiene que prometer poner las manos en las manos del obispo, y el obispo pregunta, ¿prometes obediencia a mí, a mis sucesores? Entonces esa parte es esencial que uno la haga al obispo directamente. Y entonces ahí uno va de rodillas y dice, prometo. Porque entonces era que de cada diócesis venía cada obispo cuando le tocaban lo de él y se sentaba entonces para que cada uno de los que de su diócesis se ordenaban prometieran. Entonces sí, venía otro. Hasta que por ejemplo vino Monseñor Moya, y entonces los tres que nos ordenábamos, Padre Nelson Pérez, Padre Patricio Mosquea y un servidor ese día. Luego entonces siempre tiene uno, después que se ordena, que uno paga unas cuantas misas, gente, comunidades que uno conoce, ese tipo de cosas. Y luego comienza el trabajo. El primer trabajo fue que el obispo de San Francisco nos prestó creo que era por mes y medio o 2 meses, no recuerdo bien. El tema era así, que entonces nos mandaron, sí, así eran 2 meses. Nos mandaron allá a San Pedro de Macorís, a los 3 ordenados, más otro compañero que era diácono, porque Monseñor Osoria, ahora arzobispo de Santo Domingo, lo habían nombrado obispo y tenía poco tiempo con la diócesis, con poquísimos sacerdotes, y fuimos allí a colaborarle a Monseñor Osoria. Y cuando regresé, me designaron entonces en la parroquia Santa Cruz de Cabrera y la parroquia San Juan Bautista de Río San Juan. En las 2 parroquias como vicario con el Padre Perfecto Semo Medina, que hoy me llamó para felicitarme, y les recordé mi agradecimiento, sobre todo su ética de trabajo, tipo con una ética de trabajo increíble. Y siempre cada año que él me felicita, pues siempre cada año el ritual más o menos dice, perdóname por las incomprensiones, ¿verdad? Y siempre ese ritual común de amistad, pero sobre todo de amistad sacramental y sacerdotal. Ese año, un año muy fructífero para mí, muy bonito, que va uno con muchísimo ánimo.
Y sobre todo una de las cosas que más recuerdo de Cabrera era que se me ocurrió que yo iba todos los miércoles al Liceo de Cabrera y todos los jueves al Liceo Antorcha del Futuro allá en Río San Juan. Recuerdo muy bien. Y entonces iba, daba 1 hora de charlas, algunos cursos, y después me quedaba 2 horas más por si había algún joven, algún muchacho, alguien que quisiera, ¿verdad? O confesarse o tener una dirección espiritual, que le escucharan. De esas historias, tengo algunas historias escritas que la conservo escrita a mano. Un día tendré que ponerla en orden. Muchas historias de jóvenes. Siempre los jóvenes, cuando están en esas edades de los 14, 15, 16 años, poco más, son épocas muy difíciles y uno escuchar a los jóvenes. Siempre necesitarán orientación. Por tanto que en esa época trabajé mucho con los jóvenes y sobre todo también con la formación juvenil en los grupos allá en la zona de Río San Juan. Y 1 año después entonces me movieron a la parroquia de Payita junto con el padre Lauterio Fermín Acosta para colaborar con él como vicario y como administrador parroquial en la parroquia de Las Gordas. Aquí hay 2 personas en la parroquia de Las Gordas esta noche, el señor diácono José Elías Ulerio y doña Telma, su esposa, que son como mis papás, más que mis papás son ellos. Y les agradezco que estén aquí y que hayan hecho el esfuerzo para estar aquí este día. De manera que estuve ahí en Las Gordas casi 5 años, trabajando muchísimo. Recuerdo una anécdota con Monseñor Moya, porque Monseñor Moya quería que yo cogiera de sueldo en esa época 2,000 pesos. Él quería que yo tomara 2,500 pesos de la parroquia de sueldo y que solo gastara 2,000 en combustible, pero yo al revés gastaba 2,500 de combustible y 2,000 que tomaba para el sueldo. Entonces Monseñor Moya me llamó la atención por eso. Entonces yo le dije, bueno, Monseñor Moya, porque es lo mismo, porque como quiera, si usted me da los 1,500, me autoriza a tomar los 2,500, como quiera, entonces tendré que tomar 500 pesos de lo mío para el combustible como quiera. Entonces Monseñor Moya dijo que no, insistió. Y yo, que no ha sido a ese nivel muy fácil, agarré y escribí el siguiente mes, escribí todos los lugares que yo visité, kilómetro por kilómetro. A la comunidad tal, tanto kilómetro, la comunidad tal, tanto kilómetro, la comunidad tal, tanto kilómetro. Y escribí ahí que eran como 4,800 kilómetros. Creo que debo conservar esa hoja con la lista completa. Y fui donde Monseñor Moya el mes siguiente porque me quedé un poco picado. Y le dije, mire, que yo no hablo mentiras, ahí tiene. Y Monseñor Moya me dijo, no, pero no era para que hiciera eso. Digo, no, ¿qué era eso? Entonces ahí le puse todos los kilómetros que yo recorrí en el mes. En esa época yo recuerdo que trabajaba muchísimo, no solamente en la iglesia, sino también con los grupos sociales y ese tipo de cosas. Y una anécdota que siempre a eso a mí me cae como una especie de, ¿cómo es que dice el cuento? Que el que nació para el martillo, del cielo le caen los clavos. A mí siempre me ha sido muy difícil yo estar en una comunidad y hacerme de la vista gorda de los problemas de la comunidad. Bueno, pues en aquella época los problemas ya en Las Gordas eran 2 cosas. Que primero comenzaban los primeros puntos de droga en Las Gordas. 2 puntos de droga en todo de Puentecito de Boba hasta allá a Los Memis. Habían 2 puntos de droga. Y un asunto interesante que yo fui donde un coronel a decirle. Y me dijo, vea padre, no haga esa denuncia más porque los dueños de los puntos de droga prácticamente somos los coroneles. Me dio ese consejo. Este es un hombre muy joven, me dijo. Y la otra cosa que era una lucha muy difícil para mí era el tema de la máquina tragamoneda. Que habrá que meterle el diente aquí, porque hay muchas máquinas tragamoneda en este pueblo y en los campos aquí. Y ese es ilegal. Es bueno que se le diga eso, que es ilegal. No me ha faltado el ánimo de yo ir por donde la ministra para decir que haga una redada. Hay que ver cuáles son los políticos que están detrás de la máquina tragamoneda aquí. Denlo como mandado, que yo lo digo aquí, pues ya como mandado. Pero en aquella época era un tal Chiquilín. Dios él está vivo todavía. Oh, santísimo. Chiquilín, que le repartía las máquinas tragamoneda a un suizo que había en la zona. Y entonces, como ya era en esa época más con mucho brío,
amenacé y dije que si no recogían la máquina tragamoneda, yo tenía 200 hombres para que la picáramos allá en Mata Bonita, y no era cuento, que no le faltaba ánimo para eso. Y bueno, esas eran de esas luchas que tuvimos que quitar. Era en la época del gobierno de Hipólito. Los gobiernos son siempre todos ratreros. Los gobiernos siempre son todos unos ratreros. Porque uno iba donde el fiscal, que voy a reservarme el nombre del fiscal, una gente que yo respeto mucho y quiero, iba donde el fiscal y dice, no, padre, porque mire entonces que aquí hay un documento. Digo, no, porque aquí el documento, lo que usted me está diciendo a mí que el documento está mal interpretado. No, es que no. Porque la norma para esa máquina tragamoneda dice dónde deben de estar. En los casinos y en los casinos de los hoteles. No así, en los lugares. Y eso que es un grave problema para los niños y para la gente que vive metido en ese vicio, muy tremendo. El tema que esas eran de mis luchas fuertes, y también, como siempre, a mí me ha gustado muchísimo el tema de la formación. Voy a explicar después brevemente las funciones sacerdotales y con eso terminaré. De las gordas, entonces, vine a Los Limones, como vicario también de Santísima Trinidad, con el padre Eligio, y luego, pero sobre todo como administrador parroquial de la parroquia de Los Limones. Francamente, después que uno tiene esta edad, uno puede decir abiertamente, la parroquia que yo más bien me he sentido en Los Limones, siempre. De hecho, y no lo digo por nada malo, antes de venir para acá, porque después que uno tiene cierta edad puede uno pedir ciertas cosas en el ambiente eclesial. Originalmente el obispo me había concedido, yo le pedí que quería volver a Los Limones. Es decir, antes de venir de Villarriba para acá, le dije al obispo cuando me pidieron que si yo estaba dispuesto a que me cambiaran de Villarriba, digo, bueno, pues si cumplimos años y tú eres el dueño de la diócesis, no pongo objeciones. Es decir, yo en eso no pongo objeciones nunca a quien es mi superior. Y entonces le digo, pues devuélveme la parroquia de Los Limones. Ah, pues está bien, entonces me dijo. Y después, como 2 semanas después, me encontré y me dijo, no, pues piensa a ver si quiere, necesito que me tome la parroquia de aquí del Factor. Le digo, pues dame una semana para darte una respuesta. De manera que así fue la historia, porque yo realmente quería volver a Los Limones, esencialmente porque Los Limones es una parroquia pequeña y porque yo tengo el deseo hace muchos años de rescatar una serie de escritos míos y demás y ponerlos en orden y poderlo convertir en libros y demás, y casi nunca, que siempre voy con muchas cosas. De manera que así, pues estuve en Los Limones 2 años y pico, desde septiembre de 2005 hasta febrero 2008, cuando de ahí me fui a Austria a estudiar por una beca, y allí, aparte del tema de los estudios, que era para estudiar teología, se llama así el Studium, o el Studium Fast Theologie, llaman los alemanes. Terminé los estudios, pero me quedé un tiempo más, porque estar en los lugares buenos es cómodo, ¿ok? Pero yo tenía un compromiso de regresar de allá. Y entonces, allá en Austria, el tema de la universidad, los estudios, pero también el otro tema. Yo atendía a una comunidad latina, que cuando yo llegué un 3 de marzo, creo que celebré la primera misa, habían como 29, 30 personas, y luego de un tiempo prudente la comunidad creció a que todos los domingos mínimo había 80 gente en misa, 80, 100, 150. Y si había alguna comedera, alguna cosa típica de alguna celebración de los latinos, una cosa muy bonita. Yo tengo un cuadro especial que tiene en el centro, me lo pintaron exclusivamente para mí, doña Gina Guajardo me pintó ese cuadro que tiene en el centro la imagen de la Virgen de Guadalupe, y entonces alrededor hay otras imágenes de vírgenes, y era porque allá fundamentalmente cada comunidad de un país distinto, entonces tenía sus celebraciones. En los dominicanos siempre 2 celebraciones, la Alta Gracia y Nuestra Señora de las Mercedes. Los nicaragüenses siempre celebran la Purísima, es decir, el 8 de diciembre, que se refiere a la Inmaculada Concepción. Ellos le dicen la Purísima, por eso Inmaculada significa eso, sin mancha, pura. Los nicaragüenses, los colombianos y los ecuatorianos celebran mucho el Divino Niño, ¿sí?
que es portentoso para pedir trabajo. La gente no sabe, cuando una gente nuestra sale fuera del país, que está fuera del país, las presiones que sufre. Y una cosa muy bonita, que siempre la gente que está fuera de nuestros países, en una de las cosas donde más se sostiene es en la fe. De las cosas que más le sostiene a la gente es la fe. Entonces ahí están. Y por otro lado, por ejemplo, los ecuatorianos también celebran Nuestra Señora del Quinche, una aparición de la Virgen cerca del Chimborazo, en el Quinche. Entonces siempre celebraban o celebran siempre. Los peruanos siempre a Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros y San Martín de Porres. Una cosa increíble, sobre todo el Señor de los Milagros, que es una fiesta peruana que recuerda el milagro que cuando el terremoto de 1511 en Perú, en la ciudad entera solo quedó una pared en pie, y la única pared que quedó en pie era donde se reunían los esclavos que se reunían en ese lugar y tenían una pintura del Cristo de Pachacamilla o Señor de los Milagros. No conocía esa devoción. Un día yo quiero ir a Perú para vivir esa experiencia, porque todos los domingos de octubre sacan la imagen del Señor de los Milagros, y entre 1 millón, 1,5 millones, y en el último domingo 2 millones fácilmente en las calles de Lima con esa procesión. Una cosa increíble. Toda esa experiencia de la gente me ayudó muchísimo. También apoyé varios años la comunidad española en Viena, en una iglesia llamada Santa María Rotonda. Ahí les serví a ellos 3 años. También colaboré con la comunidad que estaba muy alicaída de latinos también en otra ciudad austriaca que se llama Graz. Y luego también fui fundador de la comunidad católica de latinos en otra ciudad austriaca que se llama Linz. Y ahí todavía permanece. De hecho, ayer estaba mirando unas cuantas fotografías de los primeros bautismos que realizamos en esa comunidad. Es decir, parte de todos estos años de servicio, de trabajo, de entrega, de silencio, ¿sí? Servir y eso a otra parte, hacer silencio. Servir y servir en silencio. Regresé de Austria. Vine a Villarriba 6 años. En Villarriba también. Miren una cosa, yo nunca me preocupo por el tema de construcciones y edificar cosas. Mi idea básica es edificar la comunidad, la vida espiritual de la comunidad. Formar bien la comunidad, que la comunidad tenga un criterio de que sepa por qué cree y cuáles son las cosas que cree y qué es lo que nosotros como iglesia profesamos y proclamamos. Y por eso yo defiendo mucho la recta y sana doctrina. Por eso en Villarriba dediqué muchísimo tiempo al tema formativo. Creo que llegamos a dar 3 o 4 diplomados con la universidad, que siempre eran diplomados de entre 6, 7, 8 meses de diplomados, bien dado, bien fuerte, porque creo siempre en que haya un personal en la vida de la comunidad que esté al frente, que permítame decirlo con cierta libertad aquí, si de alguna manera quizás, y me perdonan por eso, si quizás no hemos encajado del todo más cercanamente en el tema del servicio, es porque a mí me cuesta mandar cada cosa. Con eso se convierte en una crítica a mi compañero, a quien yo respeto y quiero mucho, y tenemos buena comunicación. Pero yo no puedo todos los días estar mandando. A mí me gusta que la gente tome su iniciativa y haga, y diga, tomamos aquí la iniciativa, vamos adelante aquí, allí. Porque un cura, ¿qué es lo que hace? Decir, ajá, sí, está bien, eche. Pues eso es lo que uno puede hacer, porque uno no tiene 4, ni 8, ni 10 manos. Entonces son 2 manos. Entonces tú dices, tú apadrina, tú bendices y tú dices, hagan, porque eso es lo que uno hace. En definitiva, es decir, si no es con el esfuerzo de la gente, una parroquia no echa para adelante. Debo decir que me siento muy contento y muy bien aquí en el Factor. Muy contento y muy en paz me siento aquí en esta comunidad. Aunque ya yo dije que, ¿verdad?, cuando salga de aquí... Ya. No, tendría que pedirle a Luis que me diera las estadísticas desde que yo estoy aquí. Después Luis usted me la da para ver.
Hemos bautizado a mucha gente, sí, realmente. Y sobre todo he querido hacerlo siempre dentro de las misas para que la gente no pierda el contacto con un sacramento muy bonito. Voy a agregar aquí que la función de un sacerdote son 3 funciones fundamentales, dice la doctrina católica. Primero, regir. ¿Saben qué significa eso? Conducir la comunidad, regir la comunidad, conducir la comunidad. Y en eso de conducir la comunidad es una tarea muy, muy fuerte, porque tiene uno que tener, y sobre todo la gente que tenemos un temperamento fuerte, como en mi caso, tiene uno que tener una paciencia muy grande, educar la paciencia constantemente a la gente, educar, y de verdad que es una gracia también y es un don, educar la paciencia indiscutiblemente. Eso a mí me cuesta muchísimo, regir la comunidad. Segunda función de la vida sacerdotal es la de santificar. ¿Saben lo que significa eso? Con los sacramentos, santificar la comunidad. Es decir, esa es mi función fundamental, bendecir, ¿verdad? Santificar. Lo voy a decir Mella. Fui ahorita, porque a veces yo digo, hay cosas que yo digo que sí, y después me doy cuenta que dije mal que sí, que me equivoco. Porque me estaban pidiendo que fuera a ver a unos enfermos, y cuando ya iba diciendo que sí, después Mella me recordó y dice, pero hay 24 es el día de su cumpleaños y su celebración. Y ya, como había dicho que sí, dije, no, déjelo ahí, los enfermos, déjenlo ahí. Entonces fui a ver los enfermos, eran 2 y después eran 4, que fuimos a ver ahorita. Santificar, llevar una palabra de aliento, llevar una palabra de santificación y, como dice el sacramento de la unción de los enfermos, para fortalecer espiritualmente y devolver el gozo y la alegría de la salud a un enfermo. Y uno de los sacramentos, por tanto, que a mí más bien me hace espiritualmente es el sacramento de unción de los enfermos. Ir y tocar al enfermo, darle la mano, no tenerle miedo, no tenerle vergüenza, ir a su propio lugar donde está. Eso hace tiempo que yo he querido aquí que los ministros, ya he formado un grupo de los ministros, el grupo que tengo nuevo lo he dejado medio varado, lo voy a volver a retomar, porque para mí es un asunto, una preocupación el tema de los enfermos, en el sentido de que a un enfermo no solo se le lleva la comunión o se le visita para orar y demás, sino también para ver su entorno y su necesidad y para mirarle bien la cara, porque a veces hay enfermos que están ahí enfermos y es porque le falta vitamina B y le falta. Yo tengo una receta que ya yo no la doy, porque cuando yo estaba allá en Los Limones la otra vez, agradezco a estas 2 damas que están aquí muy cercanas a mí, su familia de allá de Los Limones. Allá en Los Limones yo tenía una receta que era común para toda la gente que estaba enferma, que yo veía que era vitamina cuchara que le faltaba. Sí, porque hay que tener la vista para eso, para usted ir donde un enfermo y usted distinguir que si está enfermo o si le falta vitamina cuchara y alimento, porque hay gente que le falta eso, sí. Entonces yo daba una receta, me la enseñó mi comadre Mari Ulerio, me enseñó la receta. Entonces dice, pues mira, compadre, dale sulfato ferroso, complejo B y ácido fólico. A la persona que yo le recetaba ese medicamento, a los 15 días o al mes, cuando yo volvía, estaba ready. Es decir, que los que llevan la comunión a los enfermos, yo siempre le pido que miren bien, que chequen, que miren a ver qué es lo que hay, la limpieza y lo demás de un enfermo. Para mí es uno de los sacramentos que más quisiera quizás dedicar más tiempo a eso. Dice el cuento que el que mucho abarca poco aprieta. Y como dijo la vieja, perdón que lo digas así, la vieja de aquí, es que eso que dijo esa señora, yo no sé quién fue, pero no me gustó, pero me ha gustado a la vez porque eso siempre me mantiene alerta. Que el año pasado, cuando cumplíamos los 25 años, que vinieron los compañeros míos aquí, 24, sí, los 24 años, gracias, vinieron los compañeros, yo estaba operado como con 2 días de operación, algo así. Y entonces yo le dije, hermano, se cae la actividad nuestra porque yo estoy operado. Bueno, pues dijeron, no, pues entonces vamos a saber de ti. Entonces después que digo, bueno, pues ya si están aquí, entonces vamos a celebrar. Celebramos y al final di que una señora se le acercó a uno de los curas que se llama Rafael Cuello
Y Rafael Cuello, que es un tipo muy abierto, me dijo, mira que una señora te hizo una crítica. Y digo, ajá. ¿Y cómo así? Dice que una señora se me acercó a mí y me dijo, ese hombre es muy inteligente y todo lo que usted quiera, pero él le dedica tiempo nada más a esos estudios y a esos colegios y al distrito escolar y ese tipo de cosas. Yo dije, eso me dolió muchísimo. Digo, pero mi madre, porque si hay una cosa que a mí me preocupa, es que la comunidad pueda en un momento dado entender que yo no le quiero atender. Eso para mí es una cosa fatal. Pero eso para mí una de las cosas más difíciles es que yo le diga a una gente, voy a su casa o le voy a visitar y que yo no pueda llegar ni al horario que acordamos. Ahorita fui a visitar a una persona y llegamos ya a las 5:20, cuando yo le dije a las 5, pero ahora porque ya habíamos metido otro enfermo en el camino primero y ya ese. Pero es un tema, es decir, para mí es muy difícil eso del servicio. Pues la señora dijo eso, entonces eso a la vez me hace reír porque eso me mantiene siempre un poco despierto de que, es decir, equilibra, no descuide la vida de la vida pastoral común. Por eso entonces, regir, conducir la comunidad, santificar la comunidad con los sacramentos. Yo siempre quiero que los sacramentos sean, ¿verdad?, bien hechos, dignamente, como corresponde, que una Eucaristía esté celebrada, bien preparada, bien organizada, ¿verdad? Que la doctrina que yo transmito aquí no es mi doctrina, es la doctrina de la iglesia, no es la mía. Que a veces algunos curas se nos da por creer que no, ¿cómo que dice el cuento? Que nos la estamos comiendo y que yo soy el Papa Upa, la matica. No, yo tengo un deber, podré desviarme en algún momento, pero mi deber es enseñar la doctrina que salva. Como decía San Antonio María Claret, camino recto y seguro para llegar al cielo. Porque lo que transmitimos aquí y lo que predicamos, y esa es la tercera función, la función de enseñar. La función de enseñar. Esa es mi función. Las tres funciones, las recuerdo, las tres funciones. ¿Okay? Regir, santificar con los sacramentos y enseñar. Y no enseñar cualquier cosa, sino la doctrina que salva. Como dice, reitero esa frase de San Antonio María Claret, camino recto y seguro para llegar al cielo. Esa es mi labor, esa es mi misión, esa es mi responsabilidad. Naturalmente que pastoralmente la vida pastoral es amplísima, que uno la puede resumir en 4 cosas, diciendo que, ante todo, la vida cristiana, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, se resume esencialmente en primer lugar, la diaconía. Diaconía significa servicio, en el servicio, servir. Y el servicio en la iglesia tiene diversas maneras. Una de las maneras más bonitas para mí, por eso creo tanto en la educación, el servicio de liberar las mentes, liberar los corazones, educar a la gente. Nuestro país que necesita tanto de eso. Son cosas sencillas. Son cosas sencillas. Siempre yo voy en el vehículo y tomo la basura y la pongo ahí dentro del vehículo. Aquí el dominicano común entiende que la basura hay que tirarla del carro y tirarla para la calle. Son cosas sencillas, que no son cosas tan grandes que necesitamos. Educación para liberar la mente de tanta gente. Porque nosotros bebemos agua fría y nos la usamos con luz eléctrica, pero seguimos yendo donde los brujos. Seguimos buscando botellas y seguimos poniendo matas de sábila en las entradas de la puerta, la herradura de los caballos, todas esas cosas seguimos. Por favor. ¿Sí? Son esas cosas, una labor que es de servicio, una labor que es la koinonía, es decir, la koinonía significa la vida de la comunidad. Juntos todos celebramos y participamos y nos unimos por la predicación, por la palabra, por los sacramentos, ¿sí? También el querigma. El querigma significa primer anuncio. Por eso a mí me gusta que la comunidad parroquial salga a predicar. Que eso no me lo inventé yo aquí, eso me lo inventé yo allá fue. Digo yo que Dios me iluminaría. Allá cuando yo estaba en Las Gordas, que eso hace rato ya. Hace más de 20 años y pico. De manera que creo que fue en el 2002 o 2003. 2003 creo que fue la primera predicación. De manera que todas las predicaciones que ustedes ven este año hemos tenido aquí, ¿cuántas? 4 ya. 4, sí. 4 predicaciones. Vendrá en septiembre la 5ª.
Entonces, porque yo creo en yo digo la frase dice así: comunidad cristiana que no predica, comunidad cristiana que no crece. Una de las frases preferidas mía. Y la otra frase preferida mía es: la fe crece en la medida en que se comparte. La medida en que se comparte la fe crece. ¿Sí? Y luego está la otra parte que complementa, he dicho, servicio, comunión, ¿sí? Aquí el querigma, el anuncio de la palabra constante, catequesis, formación, todo ese tipo de cosas. Y la otra que no puede faltar, liturgia o liturgia, es decir, los sacramentos. Y los sacramentos, la celebración de lo mismo y todo lo que de ellos se desprende. La mejor definición es que los sacramentos son signos sensibles de la gracia de Dios. En esos elementos que he mencionado, las funciones del sacerdote y esos elementos característicos de la fe, conjuntamente que decimos en el credo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, las notas, ahí yo puedo resumir todo lo que yo creo, lo que profeso, lo que practico, lo que vivo. Naturalmente, mis amigos, con debilidades que tenemos, ¿verdad? Siempre que puedo celebrar y recordar, pues siempre tiene uno que decir un mea culpa al que no le ha servido bien, al que a lo mejor un día no le ha puesto la cara muy bonita, ¿verdad? Pero bueno, es así. Con humildad y con sencillez, lo que sí puedo decir son dos cosas y con ello concluyo. Que siempre que hago un servicio lo hago con responsabilidad y con entrega, no lo hago de mala gana, lo hago con gusto siempre, y que siempre he vivido mi sacerdocio con alegría. Seguramente uno tiene momentos de baja y de altas y situaciones, pero sí siempre he vivido mi sacerdocio con alegría y lo puedo dar como testimonio, ¿verdad? Que por eso me siento agradecido de Dios y dichoso de este ministerio que indignamente la iglesia, Cristo y la iglesia han puesto en mis manos, y que desde la debilidad sirvo, pero que sobre todo lo hago con empeño, con amor, con corazón y con alegría. Mira que no le quepa duda a nadie de eso. Amigos, amigas, que el Señor nos bendiga abundantemente en esta noche. Amén. Amén.